hemos preparado para ti este podcast de la PISA. ¿Te gustaría conocer más acerca del manejo de Genoxi? Es el mejor bactericida de la PISA. Por ello, el maestro en ciencias Héctor Raúl Gutiérrez nos platicará al respecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera edición de nuestro webinar. El día de hoy vamos a hablar de un producto que, si bien algunos de ustedes ya lo conocen, han surgido algunas dudas sobre este. ¿Por qué Genoxi, el mejor bactericida? Lo vamos a ver un poquito más a detalle el día de hoy. Y recordando desde un principio, ¿por qué no es eficaz un producto fitosanitario? Ya hemos visto varias de las razones, entre ellas la calidad del producto, o sea, sus formulaciones, las dosis, el modo de acción, el pH, que es algo muy importante, el tema de clima y horas de aplicación, el orden de mezclado, que también lo vamos a volver a tomar aquí con Genoxi, la calibración de los equipos. Pero, sin más preámbulo, vamos directamente a lo que es Genoxi. Recordemos que un pesticida, un producto fitosanitario, se compone del ingrediente activo más sus inertes. Y que estos están formulados en tres principales clasificaciones, en las cuales encontramos a las formulaciones secas, que son las sólidas, los líquidos y los fumigantes o gases. Recordemos un poquito cuáles son las formulaciones sólidas en agua. Recordemos que existen los polvos humectables, los gránulos dispersables o líquidos fluables y los polvos solubles. Hago hincapié específicamente en polvo soluble porque esa es la formulación en la cual está caracterizado Genoxi. Y recordemos que también existen las otras fases, las líquidas, en las cuales nuevamente encontramos a los líquidos probables, las suspensiones acuosas, suspensiones concentradas, los cápsulas en emulsión o microencapsulados y los concentrados emulsionables. Pero bueno, en fin, ¿por qué utilizamos productos fitosanitarios en mezcla? ¿O por qué realizamos mezclas? Esa es una práctica muy habitual. En todos los cultivos, no me dejarán mentir, que utilizamos diferentes tipos de mezclas, ya sea mezclamos diferentes grupos químicos o también mezclamos el fungicida, el insecticida, el bactericida. Hacemos una mezcla de varios productos. ¿Por qué? Para mejorar la eficacia y aprovechar precisamente el efecto complementario del tratamiento. Es decir, que en una sola aplicación hagamos o nos llevemos más de una plaga o también una plaga y una enfermedad. Reducir el número de aplicaciones, intervenciones. Tratar una superficie en menos tiempo. Claro, porque imagínense hacerlos todo por separado, precisamente conlleva el tiempo, que a veces muy difícilmente podemos tener. Pero recordemos que a la hora de preparar una mezcla, debemos de llevar un orden correcto de mezclado. Ya lo vimos anteriormente. Siempre hay que poner el regulador o sea, primero el agua, después el regulador de pH, acondicionarlo, y ya después vamos con las fases, ingresándolos de acuerdo a su formulación. Empezamos con las fases sólidas, terminamos con las líquidas y por último agregamos al caso foliares o tipo de fertilizantes foliares. Pero ¿por qué aquí ponemos hincapié en Genoxi como regulador de pH si no es un regulador de pH? Vamos a verlo ahorita más a detalle, el por qué lo ponemos en ese orden que va a ser el primero en agregarse a la mezcla. Ahorita lo vamos a revisar. Pero sí, ¿qué es Genoxi? Nosotros hoy en día podemos asegurar que es un poderoso bactericida de acción sistémica que gracias a la sinergia de los tres ingredientes activos que le provienen, controla de forma contundente todas las enfermedades bacterianas en los cultivos agrícolas. ¿Pero de qué está compuesto en sí en su formulación Genoxi? Es una formulación en polvo soluble, perdón ahí por el error, y tiene una concentración de sulfato de gentamicina al 2%, clorhidrato de oxitetraciclina al 6% y sulfato de cobre pentahidratado al 80%. Algo de lo que tenemos que considerar con la formulación de Genoxi son puntos en la preparación, del caldo, a la hora de mezclar Genoxi, la saturación de sales.
¿Por qué la saturación de sales o qué es la saturación de sales? Recordemos que la saturación de sales es el estado de una disolución que ya no acepta más cantidad de sustancia que disuelve. Es decir, si volvemos al ejemplo de que si ponemos en un vaso con agua, en un vaso con agua, vertimos una cucharadita de sal, esta se va a disolver, pero cuando metemos dos ya no se puede disolver. A eso lo podemos considerar saturación de sales. La solubilidad, que es la capacidad que posee determinada sustancia para disolverse en otra y formar un sistema homogéneo. En este caso recordaremos que les dije al principio, Henoxi es un polvo soluble, es decir, se puede generar una sustancia homogénea con nuestra mezcla. A la hora de preparar ustedes el caldo van a ver una solución homogénea. Y el otro punto es la humectabilidad. Al final de cuentas es un polvo y este polvo necesita tener esta capacidad de humectabilidad muy bien, o debe ser muy buena, precisamente. ¿Para qué? Para que el polvo se humecte lo más rápido posible y se pueda formar esa solución real, que es lo que buscamos, una solución homogénea. Recordemos qué es lo que pasa cuando hacemos una mezcla de forma equivocada, de forma errónea. Se nos va a cortar, se nos va a precipitar o inclusive puede haber antagonismo de los materiales inertes o de las moléculas en sí. Recordaremos que en los procesos de calidad en los que maneja la PISA, pues hemos hecho mucho hincapié en que nosotros a la hora de sacar, en este caso cuando comercializamos Henoxi, primero se hizo un diseño de la fórmula. Se elaboró esta fórmula, se evaluó en laboratorio, las pruebas de estabilidad en base a las normas FAO, la evaluación en escalamiento y al final se llevó al proceso en línea. Pero, ¿por qué motivo hacemos mucho hincapié en el diseño de la fórmula? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes hacen una mezcla de un producto soluble? Lo que esperan ver precisamente es una mezcla que se solubilice, que se forme un caldo homogéneo y que no haya precipitados, que no haya espuma, que no haya esos aspectos no deseados en un caldo. Y eso es de lo que hablamos cuando decimos que Henoxi fue precisamente formulado o diseñado con ese fin, de tener esas tres características, bueno, estas tres características que le mencionaba anteriormente, de ser soluble, de ser altamente humectable y de no elevar mucho la saturación de sales. Comparado, por ejemplo, con un producto de otra marca que nos dice que es un polvo soluble, vimos que sí se disuelve, pero al final de cuentas, al paso de un lapso de tiempo, empieza a precipitarse. Eso depende de la calidad de los inertes, que ya lo hemos tocado en anteriores sesiones. Bueno, recordamos que Henoxi, como les decía, es una triple mezcla, es decir, los dos antibióticos más un cobre. Pero algo de resaltar de esta formulación es que es una mezcla homogénea que está micronizada, es decir, tiene un polvo tan fino que viene la partícula no mide más de 40 micras. Si ponemos en perspectiva lo que es una micra, imagínense, estamos hablando que un cabello humano tiene 50 micras de diámetro por filamento. Y lo que podemos decir es que Henoxi es mucho más fino que un cabello humano. Lo que nos quiere decir es que esta fórmula, cada micra, cada molécula de 40 micras, tiene los tres ingredientes activos de los cuales estoy hablando. Cuenta con gentamicina, cuenta con oxitetraciclina y cuenta con el sulfato de cobre pentahidratado. Pero para entender un poquito los compuestos de cobre, hay mucha incertidumbre sobre el manejo de estos. Y que cuál es mejor, que cuál no. Pues no es que sean malos, simplemente entendamos cómo es cada formulación de cobre. En nuestro caso, Henoxi es sulfato de cobre pentahidratado. Vamos a ver ahí su fórmula y el rango de pH, la densidad y la solubilidad que tiene.
podemos decir que el sulfato de cobre pentahidratado es el más soluble de los de las formulaciones de cobre que existen hasta ahora. A excepción ahora ya de los nuevos glucanatos y demás formulaciones que están sacando a la fecha, que la verdad no me he puesto a investigar al 100%, pero de los que más comercialmente se utilizan, que por ejemplo el hidróxido de cobre, estamos hablando que si bien es soluble, no es tan soluble como el sulfato de cobre pentahidratado. Tenemos otros compuestos tan bien utilizados como el oxicloruro, los cuales son insolubles, el óxido cuproso, que también es insoluble, y los sulfatos tribásicos, pero recordemos, el más soluble sigue siendo el sulfato de cobre pentahidratado. Bueno, una comparativa de por qué también nos han hecho hincapié en que si no es fitotóxico, Genoxi, por la cantidad de cobre que tiene. Pues déjenme decirles que a veces escuchamos o vemos que, recordarán, tiene un 80% de su formulación es sulfato de cobre pentahidratado, equivalente a 800 gramos de sulfato de cobre por cada kilogramo. Pero no significa que esos 800 gramos son cobre. La fórmula como tal del sulfato de cobre pentahidratado se compone de un átomo de cobre, 1 de azufre, 4 de oxígeno, 10 de hidrógeno y, perdón, otros 5 de oxígeno. Lo que nos da un peso molecular de 249 gramos por mol, perdón. Pero no todo eso es cobre como tal, como le hemos dicho. Solo de esa cantidad de los 249, estamos hablando que el cobre como tal metálico, por cada 400 gramos de genoxi en este caso, son 320 de sulfato de cobre pentahidratado, pero solo 81.6 gramos son cobre elemental. Caso contrario, contra otra formulación como lo es el hidróxido de cobre, muy utilizado, en el cual vemos que este cuenta con una molécula de cobre, 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Y para tener un peso molecular de 97.5 gramos por mol. Y si ponemos en cuestión de que cada kilogramo de cobre, de hidróxido de cúprico, hidróxido de cobre, son 770 gramos de hidróxido de cobre en forma comercial, estamos hablando que por cada kilogramo de ese producto comercial, estamos aplicando 500 gramos de cobre elemental a nuestro cultivo. Ahora bien, la dosis que se recomienda en etiqueta no es de 1 kilogramo, va de 2, promedio de 2 kilogramos, es el promedio, la dosis. Entonces estaríamos hablando de que estamos aplicando una carga química de 1 kilogramo de cobre elemental a nuestro cultivo. Caso que en nuestra formulación Genoxi estamos recomendando como tal 400 gramos de Genoxi equivalen a 81 contra 1000, pues sí hay una gran diferencia de cobre. Entonces el cobre no es el que nos va a generar fitotoxicidad. Que nos quede ese detalle ahí claro. Volvemos a recordar el tema del pH, el potencial de hidrógeno. Sabemos que se mide de 1 a 14, con el 7 neutro, el 1 es ácido y el 14 pues, es alcalino. Y que efectivamente el tema de la hidrólisis, ¿por qué hacemos tanto hincapié en la hidrólisis? Porque, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, todos los antibióticos, o en este caso bactericidas que son antibióticos, todos sufren de hidrólisis alcalina. Bueno, como podemos ver, Genoxi, recordamos que es una triple mezcla, sulfato de cobre pentahidratado más los 2 antibióticos y lo recomendamos utilizar en este rango de pH óptimo de 4.5 a 6.5. Perdón, con una observación en que este material puede sufrir de una hidrólisis alcalina. Ahorita vamos a explicar por qué motivo del asterisco. Pero, por ejemplo, con nuestros demás competidores a base de los antibióticos, de las mezclas de antibióticos o antibióticos solos, todos trabajan en un rango de pH que oscila en un pH de 5. ¿Y qué nos dicen? Nos dice que todos estos son sensibles a hidrólisis alcalina. Todos los antibióticos son sensibles a hidrólisis alcalina. Recordaremos también que el tema de la dureza en el agua, ¿por qué motivo? Porque precisamente entre más dura es un agua, más problemas vamos a tener de concentraciones de carbonatos y bicarbonatos, los cuales van a reaccionar
con los productos fitosanitarios. Y precisamente recordaremos que un agua blanda o un agua de buena calidad para las aplicaciones agrícolas oscilan entre las 75 máximo 100 partes por millón. No debe de exceder esta cantidad de partes por millón, perdón, de carbonatos y bicarbonatos, ya que estos pueden generarle ya un efecto antagónico a nuestros plaguicidas. Pero, ¿por qué motivo decía hace un momento de Genoxi que le ponía ese asterisco? Recordemos que Genoxi trabaja en un pH óptimo de 4.5 a 6.5, pero hay algo interesante en Genoxi. Genoxi, por ser un sulfato de cobre pentahidratado, esta sal, el sulfato de cobre pentahidratado, es de reacción ácida. Al momento de entrar en contacto con el agua, de hacerse en solución, esta baja naturalmente el pH. Por ese motivo, decíamos que Genoxi no requería ajustar el pH. Caso contrario a que no, una cosa es neutralizar el pH y otra cosa es buferizar en el caso de aguas duras. Por ejemplo, cuando agregamos 1 gramo por litro de Genoxi en un pH inicial de un agua, perdón, con una calidad inicial de 8.34, naturalmente esta concentración de 1 gramo por litro nos baja automáticamente el pH a 5.58, lo cual ya está dentro del rango óptimo en el cual trabaja Genoxi como tal. Entonces quiere decir que Genoxi por sí solo bajó el pH, pero consideremos que este es un agua más o menos no tan dura, que estamos hablando de 242 partes por millón, pero no todos son bicarbonatos. Entonces, aguas que ya excedan la dureza, o sea, es decir, la cantidad de iones de carbonatos y bicarbonatos, ya pueden perjudicarle precisamente a Genoxi. Ahí lo que se recomendaría, en vez de utilizar un acidificante, se recomendaría un secuestrador de sales, en el caso de aguas duras. ¿Por qué? Porque las aguas duras son más difíciles de controlar o de, precisamente que ya generan, perdón, problemas a los plaguicidas, y por lo cual requerimos, ahí sí hacemos la observación de que cuando tengamos aguas muy duras, solamente utilizar secuestrador de sales, no acidificantes. Con Genoxi no requerimos acidificantes. Bueno, también nos han hecho hincapié en que pueden recrear o hacer la mezcla de forma física, que lo hacen muchos productores. Es yo tomo un cobre, independientemente de la formulación, y antibiótico. Hago mi mezcla y pues hago lo mismo que sería Genoxi. Pues no va tanto por ahí. Recordemos que específicamente nosotros Genoxi tiene o es sulfato de cobre pentahidratado. Ahora bien, ok, utilizas un sulfato de cobre pentahidratado y utilizas tu antibiótico, pero al hacer la mezcla, no siempre esta mezcla se va a comportar de forma homogénea. Recordaremos el tema de la calidad de los inertes, la calidad de la formulación, cuenta mucho. Y recordamos que Genoxi es una mezcla micronizada y estabilizada. Es decir, ya no se te va a cortar. La mezcla no te va a generar problemas de incompatibilidad, no se va a cortar por sí sola y no vas a tener una solución verdadera. Caso contrario, que los otros solventes, a la hora de recrear tú la mezcla o quisieras hacerla recrearla, se te van a precipitar o vas a tener incompatibilidad por la calidad de los solventes, de los inertes que pudieran tener estas otras formulaciones. Al inicio comentábamos que Genoxi era una sinergia. ¿A qué nos referimos con sinergia? Los compuestos de cobre son considerados y son utilizados desde hace muchos años, pero principalmente por sus propiedades bacteristáticas o fungistáticas. ¿A qué nos referimos con bacteristático? Es decir, no mata como tal a la bacteria, más sin embargo la debilita. ¿Y qué es lo que debilita? Debilita precisamente el tema de la pared celular. Si recordaremos, una bacteria se reproduce, se replica de forma asexual, es decir, por bipartición o fisión binaria. Al momento de que un cobre entra en contacto con la pared celular de la bacteria, esta se debilita y deja de empezar a replicarse. Por lo tanto, la colonia de la bacteria ya no crece. No está muerta, pero ya no creció. A eso se refiere el tema bacteristático.
En el caso de Genoxi, que sabemos cuenta con cobre, sulfato de cobre, y también cuenta con los dos antibióticos, la oxitetraciclina y el sulfato de gentamicina, para con esto hacer un control contundente de todo tipo de bacterias, ya sean gram positivas y o gram negativas. Bueno, las recomendaciones a la hora de utilizar Genoxi. Utilizar primero que nada la dosis correcta. Como ya les dije, no utilizar el regulador de pH. ¿Por qué? Porque Genoxi, por su naturaleza, es un sulfato de cobre pentahidratado, baja el pH de forma automática de nuestra solución. Ahí solamente tener cuidado, especial cuidado, cuando se trabaja con aguas muy duras. Ahí solamente utilizar un secuestrador de sales. Siempre recordaremos que como es un polvo, es una fase seca, hay que hacer premezcla. Siempre debemos de hacer la premezcla antes de incorporarla al tanque. Y precisamente como baja el pH de nuestra solución, el tema de la premezcla de Genoxi debe ser la primera en ser incorporada al tanque de aspersión. Aplicación con volumen de agua y boquillas adecuadas. Y nuevamente para recordarles, a pesar de que Genoxi es un polvo soluble, debemos de considerar que la premezcla, cuando se va a meter una mezcla con otros productos, Genoxi se mueve hacia hacer el primero en ser agregado. Esto, ojo, sin haber utilizado el regulador de pH. ¿Por qué? ¿Qué pasa si regulamos el pH antes de meter Genoxi, de incorporar Genoxi? Esta mezcla seguiría o bajaría mucho más el pH, lo cual nos generaría un efecto conocido como golpe de lluvia ácida, en el cual precisamente es por el efecto de un agua tan ácida dirigida precisamente al cultivo, ya nos generaría una fitotoxicidad de ese tipo. Entonces, por ese motivo, no debemos de manejar reguladores de pH en el caso de la mezcla con Genoxi. Solo buferizantes secuestradores de sales cuando se manejan aguas muy duras. Lo demás, el demás orden de mezclado sigue el mismo orden como iba, como lo hemos venido diciendo en anteriores webinars. Y pues con esta preparación estamos asegurando que la mezcla Genoxi va a hacer su trabajo al 100% a la hora de ser efectivo, su mayor eficacia a la hora de controlar bacterias. Y bueno, por último, recordaremos que la PISA como empresa socialmente responsable, precisamente le recordamos la disposición de los envases vacíos una vez terminada la preparación, la disposición de los envases vacíos de productos fitosanitarios. ¿Por qué? Porque son residuos peligrosos, no los debemos de mezclar con los sólidos urbanos. Recordaremos, hay que clasificarlos, se clasifican en los rígidos lavables, los flexibles y los rígidos no lavables. Y recordemos siempre hacer el triple lavado a los rígidos lavables. ¿Esto para qué? Para precisamente no dejar residuos en este tipo de envases. ¿Cómo acondicionamos estos envases? Pues una vez que terminamos el triple lavado, se perforan y se colocan en bolsas por separado de las tapas. Y claro, hacer disposición de estos envases en los CATs o centros de acopio temporal más cercanos a su localidad. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast que la PISA trajo para ti.